Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este espacio del podcast político. Saludo como siempre a Horacio, ¿cómo estás? Bien, Cristian, ¿y tú? Pues no sé si bien, viendo el panorama nacional, internacional y viendo lo que hace Elon Musk en el espacio, hasta quizás el espacio intergaláctico está en peligro. Eso no me mantiene tan positivo de buenas, pero el día de hoy queremos profundizar sobre algo que hemos criticado, yo creo que no me dejarás mentir, en varios videos desde meses, que es la influencia, si no es que la dominación de las nuevas redes sociales, especialmente TikTok, en la forma, si es que se le puede llamar todavía, política. Ujú. Y hoy yo traje algunos audios de una mesa que tú también tuviste oportunidad de escuchar, llamada Mesa Roja, que les recomiendo porque generalmente es por lo menos mínimamente interesante y se meten en temas que el periodismo de comentarios cotidianos casi no se mete porque no es necesariamente coyuntural. Es en la página de YouTube que se llama Pie de Página, en la que están cada lunes en vivo a partir de, me parece que son las 8 de la noche. Son 4 mujeres llamadas Diana Fuentes, Teresa Rodríguez de la Vega, Ingrid Urgelles, Gabriela Arévalo y Daniela Pastrana, que creo que tiene más o menos fama porque es alguien que ha trabajado y construido medios alternativos desde muchos años. Creo que su página o logro más conocido es el de Rompimiento TV, que ella también creo que es productora del periodista Ernesto Ledesma, que también creo que seguramente muchos ubican. Y bueno, es una mesa más o menos nueva, creo que lleva 2 o 3 meses, se reúnen como dije cada lunes, y en el último lunes hablaron sobre lo que ellas denominaron la nueva política y su influencia sobre lo que se podría entonces llamar en contraposición la vieja política. No sé si tengas comentarios iniciales, si no vamos con el primer audio. No, bueno, pues celebro que estemos recurriendo a una mesa de análisis que no está pues, en el foco de la mayoría, ¿no? Y bueno, también creo que es bueno sentirse que uno está acompañado, ¿no? En esta iniciativa pues de hacer análisis, como tú dices, que no sea coyuntural nada más, ¿no? Sí, que es el que pulula en todos lados. Así Que es. ahorita lo dominante sería que si Jalife merece cárcel o no. Sí. Eso creo que es el tema dominante, que no debería ser tema. Bueno, comencemos entonces con el primer audio, que es una parte en la que Diana Fuentes, que le tocó en esta ocasión moderar la mesa, introduce el tema con muchísimos datos que creo que me parecen relevantes para la discusión. Escuchemos. Y hablamos acá de lo que titulamos política de TikTok, y por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con una reflexión sobre si estamos ante una nueva política, un nuevo uso de la política, una nueva construcción de los procesos de identificación ideológica, de congregación también y de ejercicio de las configuraciones de lo político. Y bueno, les mentí, sino más bien eso fue la introducción a la mesa. Ahora sí vamos con el audio, que está lleno de datos y más datos. Y bueno, yo para comenzar quería darles algunos datos que busqué por allí que me parecen sorprendentes y súper interesantes al respecto, porque en última instancia el uso de estas redes, de Facebook en un primer momento, de YouTube, nosotras aquí mismo, ¿no? Y de algunas otras de estas enormes redes como puede ser Twitter y el ascendente uso de TikTok, pues está relacionado en realidad también con quiénes son los usuarios de esto, ¿no? Y entonces yo durante la pandemia hice una pequeña investigación cuyos datos ahora actualicé para esta sesión, sobre realmente cuántos usuarios hay detrás de todo esto, ¿no? Y entonces las cifras siguen siendo sorprendentes. En México, hasta principios de este año, había o hubo alrededor de 106 millones de usuarios de Internet, ¿no? Y de esos usuarios de Internet, es decir, ya más o menos el 78% de la población, lo que por supuesto sigue hablando de un desequilibrio muy importante, porque entonces hay un veintitantos por ciento de la población que aún no tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces se puede ver desde los dos lados. Y luego, sobre esto, unos 94 millones de esos usuarios, además, utilizan redes sociales, estos con cifras a principios de este año, ¿no?
Por supuesto, también uno podría preguntarse desde qué dispositivos la gente se conecta a esto, ¿no? Y resulta que de esto hay alrededor de 123, 124 millones de conexiones a través de celulares móviles. Es decir, la mayoría de la gente se conecta y hace uso del Internet a través de dispositivos móviles y no de computadoras personales u otro tipo de dispositivos más caros, por supuesto, más onerosos. Y luego de esto, pues los datos específicos de los usos de las redes, ¿no? Para que tengamos más o menos una idea. Una red que pues fue muy en su momento, pues el gran boom del uso de las redes fue Facebook. Y a principios también de este año tenía más o menos 83 millones de usuarios, pero lo interesante es que Facebook ha ido en descenso. Y al contrario de lo que ha pasado con otras redes sociales, ha perdido usuarios y más o menos, ¿no? Disminuyó en 6 millones en un año aproximadamente de usuarios, ¿no? Yo misma, que era una usuaria de Facebook, la verdad es que ya lo tengo ahí casi de ornato, pero ya procuro no entrar, además porque cómo quita tiempo, ¿no? Luego también otra herramienta pues es YouTube, y en YouTube se calculan alrededor de 81 o 82 millones de usuarios a principios de este año en nuestro país, mientras que, por ejemplo, otro dato que podríamos contrastar es el de Twitter, ¿no? La famosa República de Twitter. Y Twitter, la verdad es que demuestra qué tan precario es en comparación de estos otros. Se calculan 37 millones de usuarios a principios de año, lo cual pues deja una evidencia más o menos de qué sector de la población está ahí representado en esas discusiones que luego se dan ahí. Y más o menos tiene un crecimiento pues también todavía ascendente, pero bastante pobre. Y bueno, fueron muchos datos, pero sí me parece importante para de alguna forma ubicarnos, saber en dónde estamos parados, de qué cantidad porcentual de la población en México estamos hablando que tiene siquiera la posibilidad de conectarse. Y como dijo Diana, la mayoría se conecta por dispositivo móvil, es decir, el celular, que eso también tiene una complicación propia porque quiere decir que es muy difícil de imaginar que uno se conecta a través del celular para leer artículos largos, para leer libros, para escuchar cosas en YouTube, sino uno se puede imaginar que la misma construcción y funcionamiento de un dispositivo de un tamaño más pequeño que los otros fortalece el consumo más bien de Twitter, de TikTok y otras cosas. Y nada más un dato que traje yo es que en la Unión Europea, que tampoco es muy diferente, en promedio la gente pasa al día 4.5 horas en el celular, y de esas 4.5 horas, hora y media en TikTok, y eso es solo el promedio, contando todas las personas. Es decir, que ahí entran gente como yo que no tengo TikTok, pero también toda la gente, digamos, de adultos mayores que no usan siquiera el celular. Entonces nos podemos imaginar que la generación de menos de 30 años pasa varias horas nada más en TikTok, por ejemplo. Y lo último es que me hubiera encantado que Diana también hubiera investigado cómo se divide la participación por estrato económico, porque creo que y por lo menos mi hipótesis sería que entre más capacidad de ingreso, uno más participa en las discusiones de Twitter, en las fotos de Instagram, y entre más nos bajamos a estratos con menos capacidad de ingreso, más también aumenta la posibilidad de estar excluido. Y ahí ella, el dato que dio de Twitter, que ahí nada más participan como 37 millones de 120 millones. Es decir, que nos podemos imaginar que mucha gente de la que se habla en Twitter, o sobre la que se habla en Twitter, ni siquiera está presente en Twitter. Entonces yo creo que eso también es algo que no se debe de olvidar. Pero ¿cómo lo ves tú? Sí, digo, si uno ve este tema desde fuera, uno diría, bueno, ¿por qué estaríamos hablando sobre esto y no sobre las cosas urgentes del país o del mundo, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero bueno, es que este es el filtro a través del cual hacemos todo eso, o sea, a través del cual escuchamos sobre política, recibimos información, analizamos, nos adherimos a una postura o a otra, o sea, esto está presente en todos esos temas que supuestamente son los importantes. Esto es lo que modifica, lo que pone un molde para que se den todas esas discusiones y esos temas más
coyunturales. Entonces es completamente relevante. Se vuelve también tema coyuntural en el momento en que vemos los fenómenos particulares de ciertos políticos que utilizan estas plataformas. Pero bueno, ya nada más creo que la información que das es muy valiosa porque pues deja ver cómo es este molde a través del cual se configura el escenario político, ¿no? Es decir, si lo pensamos de cierta manera hasta hace unos años, yo creo que vivimos buena parte de nuestra infancia y nuestra adolescencia escuchando mensajes de política u opiniones, análisis sobre política de la televisión o del radio, ¿no? Y bueno, pues son plataformas en las cuales no hay una interacción de pues del o hasta el periódico físico también era más presente también, todavía, ¿no? Claro, no, claro. Por supuesto, la revista Sí. también era una por ejemplo, una revista como Proceso. Yo sé que me parece que este año, o no sé si el pasado, Proceso creo que sí ha estado tomando decisiones para dejar de darle la relevancia que antes tenía su formato en revista, ¿no? Antes era ver una revista en un Sanborns, por ejemplo, que siempre ha sido un lugar donde uno ocupa cosas como si fueran públicas. Era el modo de acceso, ¿no? Sentirnos en la realidad actual donde todo eso se cambió por las plataformas que todos tenemos a nuestra disposición, ¿no? Es algo muy importante. O sea, es analizar los cambios que hay de una cosa a la otra son muy relevantes. Tú hablabas ahorita de cómo en Twitter o en una de estas redes sociales puede haber mucha gente de la cual se está hablando o de temas que son relevantes para esa gente y que esa gente no está sumándose por lo menos con un like, ¿no? Mostrando su adherencia a cierta postura o de plano generando otra postura, ¿no? En conjunto, ¿no? Podríamos pensar que antes, cuando los medios eran la televisión, la radio, el periódico, la revista, pues eso era todavía menor, ¿no? Podríamos pensarlo de la manera más general y diríamos que todo el público estaba fuera de eso, en un papel meramente receptivo, ¿no? Ahorita pareciera que todas las plataformas digitales posibilitan supuestamente una participación más abierta a supuestamente todos los públicos. Uno de los factores que podemos ver es que, pues en efecto, no es así. No es ni la mitad de gente la que participa a través de redes sociales. Y ahora habrá que ver cómo la gente que sí participa, cómo lo hace, ¿no? ¿Cómo lo hace si eso genera un ambiente democrático más saludable, productivo? Y además, por ejemplo, si el diseño de una plataforma, a diferencia del diseño de otra, genera también cierto tipo de participación que la otra no. Todos esos fenómenos están presentes en cada uno de los temas de coyuntura que están sucediendo en la realidad internacional y nacional. Y es cierto que no los tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta esas diferencias o esos aspectos específicos, ¿no? Por eso creo que es un tema súper, súper interesante. Sí, bueno, ya que hablamos en general de los nuevos medios de comunicación, ahora Diana va a profundizar sobre específicamente TikTok y su, sin duda, crecimiento impresionante. Escuchemos. Y el gran dato en el mundo es TikTok, ¿no? TikTok es la red social que desde 2019 más o menos ha tenido un ascenso que no tiene comparación. Facebook, que fue quizá la más usada en su momento, no tuvo un ascenso tan veloz, ¿no? Y actualmente es interesante porque en México se calcula que alrededor ya de unos 60 millones de usuarios hay en México de esta red social
y que estos usuarios rondan los 18 años, ¿no? Por eso se le considera la red de los jóvenes. Aunque habría otro dato interesante que también encontré por ahí y que decía que está ascendiendo también, o sea, que un sector etario más grande ya lo está empezando a usar mucho y que ya en el mundo más bien es gente que ronda los 25 años, ¿no? Pero siguen siendo, por supuesto, muy jóvenes. Y en México el crecimiento de TikTok, vean qué impresionante, entre 2022 y 2023 creció en 11 millones de usuarios, o sea, es así brutal, ¿no? Entonces ahora pues esto nos resulta muy interesante porque pues es TikTok precisamente la red que ahora están utilizando un montón de partidos políticos, de personalidades que están viendo en esta red una estrategia publicitaria, una estrategia de comunicación política para comunicarse presuntamente con los más y las más jóvenes, ¿no? Ese sector al que quieren atender, puesto que lo reconocen como ese usuario en donde impacta esto particularmente. Bueno, ella dejó claro que por mucho es la red que domina actualmente, sobre todo la generación joven, pero yo diría que cada vez hay más gente que se une, incluso políticos mucho más grandes que esa generación, como Ebrard, para dar un ejemplo, o como Saldívar, que también se le conoce como un usuario intenso de TikTok. Pero creo que aquí lo interesante es, bueno, primero, ¿qué es TikTok? Porque es una empresa china, que eso a veces yo creo que no se menciona lo suficiente, porque muchas veces cuando se hacen críticas sin duda justificadas al Big Data, a ese tipo de manejo, tenemos creo que en el imaginario todavía al imperio gringo que nos trata de invadir con basura y todo, que claro que sí, porque Zuckerberg pues es dueño de Meta y ahí entra Facebook, WhatsApp, Instagram, pero el gran jugador ahorita en el tablero en contra es TikTok. Y de hecho, si se acuerdan, en la presidencia de Trump, él quería, por ejemplo, prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos. Es decir, que hay un elemento geopolítico ahí, no nada más de que la gente se vuelva, digamos, incapaz de pensar por el uso constante de TikTok, sino que también el uso de datos en TikTok es aún más turbio o, digamos, menos transparente que, por ejemplo, en Facebook o Instagram o WhatsApp. Entonces, eso creo que no se tematiza lo suficiente, porque yo no sé cómo lo veas tú, pero hace algunos años todavía se hablaba más de que no subas tus fotos personales a redes y ten más cuidado, cambia tu contraseña, no subas con quién te juntas, pero ya a partir a más tardar de la llegada de TikTok se olvidó todo. La gente graba videos en donde sea, suben videos, se suben cantando, se suben bailando con amigos, con familiares, con sus bebés, con sus gatos, y ya se ha olvidado. Y estamos hablando de un estado, pues sí, por lo menos no democrático, sino es que quizás hasta dictatorial, que tiene acceso a nuestros datos y que no tenemos la más mínima idea qué hace con esos datos. Y además, que tampoco sé si lo ves igual, pero si te fijas, los otros medios que no son TikTok han tratado de copiar la tendencia efímera, es decir, de contenido de 30 segundos más o menos. Vemos los shorts en YouTube, vemos las historias de Instagram, vemos las historias de WhatsApp, en Facebook también. En Twitter creo que querían hacer algo similar que no pegó y lo quitaron. Pero digamos, tiene tanto impacto TikTok que hasta los otros medios tratan de captar la esencia e incluirlo a sus páginas, a sus redes ya existentes. Sí, realmente creo que hay también la relevancia de TikTok se puede analizar desde el ángulo justo de qué tanto las demás redes se unifican a partir de TikTok, ¿no? O sea, unifican pues sus funciones, ¿no? Pues los elementos que se han vuelto imprescindibles para participar en una red social. Digamos que sí, en efecto TikTok marca la pauta en ese sentido, ¿no? A partir de bueno, algo que quizá incluso uno podría decir, bueno, es que sí es muy básico en la forma de la experiencia humana, que es la imagen, ¿no? Que es la imagen y la imagen, pues también como a través de la imagen, cómo se transmiten ciertas preferencias colectivas, ¿no? Creo que eso es lo que TikTok ha generalizado para todas las redes, ¿no? Como quizá en algún momento Twitter, bueno, uno cuando escucha sobre Twitter casi siempre, sobre todo opiniones de gente que un poco sabe más,
dice que Twitter nunca ha llegado a ser tan relevante, aunque sí, yo diría que, bueno, en ciertos contextos sí lo ha llegado a ser. En la discusión política, por ejemplo, en el escenario político, me parece que sí ha llegado a ser relevante. Pero bueno, pues Twitter, digamos, el formato que permitía Twitter, yo creo que sí es un poco más... al ser texto, al llevarte a producir texto, sí es algo que implica quizá una labor diferente a la de solo producir una imagen, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que TikTok ha llegado como a instalar, a generalizar en las redes sociales, ¿no? Ahí no estoy seguro, porque quien hizo de alguna forma aceptable, si no es que necesario, el uso de Twitter en la política, o quizás, si quieres mejor dicho, las campañas políticas, fue Trump. Que si te acuerdas, luego yo sigo sin creerlo porque me quedaba en shock cuando, por ejemplo, en hora pico, en hora estelar, en CNN, el sábado a las 8 de la noche, el tema era un tuit de Donald Trump que había hecho a las 5 de la mañana en el baño, por ejemplo. Uh-huh. Que había puesto que, no sé, que vio tal video y eso va a llevar a que piensa hacer tal cosa, o que vio tal película y le recordó a tal cosa. Y que eso ya, digamos, se haya aceptado como mensaje político, algo que tiene ¿cuántos signos? 180 signos creo que es lo máximo de Twitter o algo así. Es decir, que sí creo que comparten todas las redes, quitando YouTube, porque nosotros somos de YouTube, digamos. Sí. Pero ahí, digamos, existe la posibilidad, y nuestro podcast es un ejemplo de ello, de que no vamos a adecuarnos a que el contenido tenga que ser de máximo 2 o 3 minutos, y eso ya es el más largo, pero la mayoría es de 10 segundos o 30 segundos. Y Twitter no se escapa de esa lógica. Es decir, tú no puedes argumentar de forma mínimamente extensa en Twitter, sino comparte lo efímero, superficial con todas las demás redes. Ahí creo que no se escapa, porque dices imagen, y yo te preguntaría, bueno, pero entonces, ¿cómo se diferencia TikTok de Instagram? Instagram se basa en la imagen. Uh-huh. Sin embargo, no es lo mismo que TikTok, ¿estás de acuerdo? Sí, pero creo que TikTok sí te obliga a hacer video, ¿no? Ajá, TikTok sí te obliga a hacer video. Secuencias de imágenes, si quieres, cuando Instagram como que está repartido entre las dos cosas, ¿no? Es que siento que lo de TikTok, que lo hace aún más triste, es que se basa principalmente en la repetición de trends. Ajá. Uh-huh. O sea, porque Instagram, bueno, cada quien tiene su, vamos a decirlo, su álbum narcisista de cosas que le interesan que otros vean y que te pongan like y que eres increíble, pero digamos existe más o menos individualidad. Que yo diría que tampoco, porque realmente luego las fotos de los viajes, y ahorita que todo el mundo se toma la foto enfrente del árbol de Navidad, luego se parecen mucho. Sí. Que parecen muy diferentes y no lo son. Pero en TikTok es peor, que sale un reel, no sé, de Taylor Swift que hace algo y todo el mundo lo imita y dura una semana. Hasta que llega lo siguiente. Entonces, esa ni siquiera posibilidad de ser creativo y crear algo nuevo, aunque sea dentro de una red así, sino incluso dentro de una red así, lo superficial se basa en la repetición de lo superficial, que me parece que lo hace aún más triste. Porque antes, en Facebook o Twitter, por lo menos, tú comentabas tratando de aportar algo. Uh-huh. A veces muy tonto, a veces con insultos, pero en este caso ya no, sino imitas algo que ya está. O sea, es la repetición de lo mismo. Sí, digo, yo creo que una cosa que sí hay que distinguir es el uso de las redes en la corriente principal, ¿no? Digamos, en las tendencias más globales, ¿no? Y el uso de la red en casos quizá más... yo, por ejemplo, sí creo que la brevedad de los mensajes compartidos en cualquiera de estas plataformas a veces sí ayuda también para ciertas... para sintetizar información compleja, ¿no? Hay veces que uno sí puede acceder a ciertos temas de literatura, filosofía, política. Sí, digo, obviamente uno teniendo en cuenta que eso nada más es una pequeña probadita de algo, ¿no? Si uno ya de verdad quiere estudiar filosofía en TikTok y de ahí construir los argumentos filosóficos más completos, pues eso sí es imposible. Pero sí ha servido también para llevar ideas complejas a escenarios globales, ¿no? Digo, sí, el problema es cómo se utiliza muchas veces. Pero, es decir, las redes por sí mismas no son las que fomentan la superficialidad, me parece. Más bien sí es en el uso que TikTok, pues sí, al ser algo que te lleva a solo hacer una cosa, es decir, hacer un video, digamos, es solo una acción,
¿no? Porque de repente algo que creo que ha pasado con Twitter, Facebook también en algún momento, es que tenían todas las funciones, ¿no? Podías poner texto, podías poner una imagen, podías poner un video. Incluso tú si le das clic ahí en las opciones de compartir en Facebook, te sale una cantidad de cosas, ¿no? De opciones que yo me parece que las vuelven, pues, digamos, la identidad de Facebook la pierde, la difumina, digamos, ¿no? En cambio TikTok es solo una función, ¿no? Que bueno, pues te lleva a hacer solo una acción, ¿no? Y sí, pues la mayoría de las... O sea, eso yo creo que sí es algo muy propio de la plataforma. La mayoría de las veces va a servir solo para adherirse a tendencias, ¿no? No justamente lo que tú dices, no a generar un contenido que tenga cierta individualidad, cierto aspecto único, digamos, ¿no? Sí, ahorita vamos a eso, si de veras depende del uso o si ya la plataforma misma forma el contenido de tal forma que ya no dependa tanto del uso, pero ahorita vamos a eso. Sí. Primero, Diana nos va a dar algunos ejemplos ya del uso político en tiempos recientes con éxito de la plataforma de TikTok. Entonces, algunos datos generales de cómo efectivamente ya TikTok se ha utilizado en los últimos años con una gran efectividad. Por ejemplo, en las elecciones de Colombia de 2022, pues resulta que en este proceso de elección presidenciales el uso de TikTok fue fundamental, pues, por ejemplo, la campaña de Rodolfo Hernández, a quien incluso se le llamó el rey del TikTok, hizo una campaña que no solo resultó humorística, sino de enorme trascendencia, particularmente entre los más jóvenes. Otro que la utilizó, que supo utilizar muy bien TikTok, fue nada más y nada menos que Gustavo Petro, que también utilizó muy bien el TikTok y también tuvo un efecto, digamos, electoral de largo alcance, como todos sabemos, ¿no? Entonces, ahí como la competencia de la efectividad esta fue muy importante. Otros políticos está Nayib Bukele, ¿no? Que también hace un gran uso de TikTok y es muy efectivo, tiene mucha capacidad de comunicación. Pero también en el mundo, ¿no? Podríamos hablar de lo que sucedió, por supuesto, en la campaña electoral de Trump o también de Emmanuel Macron y recientemente también del gran uso que hizo de TikTok, pues nada más y nada menos que Milei, que con todo este discurso incendiario, que tiene esa capacidad, ¿no? De sintetizar ideas y de expresarlas con una gran agresividad, pues está perfectamente hecho para el diseño del tipo de comunicación que hay ahí. Y en México, pues tenemos también nuestros usuarios, ¿no? Nuestros políticos usuarios de TikTok. Algunos ya caídos en desgracia, ¿no? Como Marcelo Ebrard, que fue muy efectivo en su momento, pero que es un buen ejemplo. Que no dejan de tener una dosis de show y de teatralidad, ¿no? Entonces Marcelo Ebrard ahí bailando, cocinando y todas estas cosas que no dejan de descolocar a algunos, ¿no? Bueno, Marcelo Ebrard estaba ahí en el top del TikTok en México hasta hace poco tiempo. Otro, de quien hablaremos más adelante, pues Samuel García, y pues su esposa Mariana Rodríguez Cantú han hecho un gran uso también del TikTok y ha sido muy importante para proyectar su imagen política. Pero hay otros, ¿no? Arturo Saldívar, por ejemplo, se destapó como un tiktokero muy, muy efectivo. Y bueno, e incluso, por supuesto, Claudia Sheinbaum, que a mí me parece como un muy buen ejemplo de alguien a quien no se le ve natural en TikTok. O sea, de cómo también aquí hay toda una impostura que de pronto tiene que jugarse. Bueno, todo lo que dice sin duda es cierto, pero no sé si porque estoy influenciado, que hace poco vi la película de Juegos del Hambre y a veces me recuerda un poco a eso de que ya en TikTok, por lo menos a nivel mexicano, estamos hablando de concursos de popularidad y quién conecta mejor con el público, que ya no se asume como público reflexivo, de análisis, sino que simplemente de impacto afectivo en el que quiero tener cierto, no sé, lazo afectivo de entre chistes, porque a veces hasta las burlas que se hacen a Samuel García y a su esposa influencer, sin querer queriendo, los potencian también muchas veces. Porque todo mundo, hasta yo me enteré de la tontería de sus zapatos de fosfo y ves ahí a Zuckerman repitiéndolo, a Julio Hernández, hasta el presidente. Y con una risita todos, ¿no? Y con una risita, jajaja, qué ridículos. Pero, sí. ¿Qué tal
la plataforma que les brindas a ellos con ese tipo de contenido absolutamente estúpido que me recuerda a las películas de Juegos del Hambre, en los que los participantes de los Juegos del Hambre tienen que más o menos mantener la gracia o alcanzar la simpatía con la gente con dinero, que entonces los patrocina y así aumenta su posibilidad de que no mueran en los llamados Juegos del Hambre. Y a mí me recuerda un poco eso al uso político, que ni siquiera es político, pero digamos al uso de los políticos de TikTok, que simplemente es, a ver, ¿cómo puedo aumentar mi popularidad de forma no política? Y por eso vemos a Saldívar, que nos presenta su casa y a sus perritos y habla con ellas, a Ebrard pescando y cocinando, a Sheinbaum tocando la guitarra, porque yo no recuerdo, a menos que tú me corrijas, a casi ningún político de los, digamos, de clase A, que son conocidos a nivel de todo el país, que intente explicarnos su política en TikTok. Y digo, bueno, con eso yo no lo compartiría, yo no diría que eso es el medio que debe de hacerlo, pero que digas, bueno, por lo menos en un minuto nos explica su política de seguridad, en un minuto su política exterior, y que hace un video y que quizás usa la gráfica y la dinámica y por lo menos trata. No veo eso, sino simplemente es como que ahí quieren humanizar al político. Que tú conozcas detrás de la cortina cómo es de veras. Y que la gente diga, tipo Juegos del Hambre, me cae bien, simpatizo, tiene el mismo perro que yo, no sé, su comida sale igual de mala que la mía cuando cocino. O sea, todo eso para mí no tiene nada de político y me recuerda, como digo, más a los Juegos del Hambre que a un ejercicio de comunicación política. Sí, es que aquí creo que cuando ella, Diana, Sí. habla sobre éxito en redes, habla nada más de eso, no habla de algo que, por ejemplo, como lo que nosotros rescatábamos de Milei, ¿no? De cómo pues llevaba cierta idea que pertenece a un contexto académico, incluso de una tradición filosófica, política, y lo lleva a la idea simple de libertad, ¿no? Y bueno, creo que nosotros diríamos que el éxito de Milei podría ser ese, ¿no? No solo desde lo escandaloso, desde lo chistoso o el enojo que puede despertar una persona como él. Digamos, su éxito en redes nosotros no solo lo veríamos ahí, sino desde el fondo ideológico que trae, ¿no? Pero cuando Diana habla sobre éxito sobre todo estas figuras como Marcelo Ebrard, como Samuel García, yo pondría esos ejemplos, pues nada más, o sea, el éxito nada más es en la adherencia que logran de sus públicos hacia su persona, ¿no? O sea, no nada de sus ideas, como tú dices, bien explicadas, que uno de repente sienta que hay una intención didáctica, de clarificación. No, nada más es de adherencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues algo que yo estaba empezando a decir en mi primera intervención, ¿no? De la diferencia entre los medios de antes, como la televisión, el radio, la revista, el periódico, donde el público, digamos, solo era receptor de un mensaje. Bueno, vemos que las redes no logran esta participación, ¿no? De cada individuo, ¿no? De sumarse a ideas que representan, digamos, lo que sería mejor para la vida pública. No es eso. Lo que estamos viendo es que en redes básicamente lo que hay es adherencia y, como tú dices, muy desde lo emocional, muy como desde el verse representado en otro, ¿no? Uh-huh. Nada más. O sea, esa es o por lo menos eso es a lo que aspiran los políticos, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es pues muy empobrecedor, ¿no? Sí, ¿no? Y ahorita vamos a la pregunta que tú ya abriste, de que si entonces depende del uso de este tipo de redes, es decir, que hubiese la posibilidad de usarlos de otra forma y que ya no, por lo menos, empobrezcan el discurso público. Yo soy escéptico y la participación ahorita de Gaby va más o menos en esa dirección. Cualquiera podría decir, bueno, es que depende del uso que se les dé. Y sí, hay una parte en donde efectivamente depende de qué contenido pongas tú en estos espacios, en estos medios, en estas redes, cuáles son los efectos que logras.
Pero yo creo que aquí convendría recordar dos cosas. Una, los propios estudios, y van a decir otra vez, vuelves a lo mismo, pero sigue siendo útiles, de Humberto Eco con respecto a los medios, ¿no? Y cuando hacía la distinción entre el plano de la expresión y el plano del contenido, y cómo el plano de la expresión, digamos, constreñía las cuestiones del contenido, es decir, cuando McLuhan decía el medio es el mensaje, lo que significaba es que ciertos medios, su propia estructura, permiten la estructura de ciertos mensajes y no de otros. Es decir, por ejemplo, el TikTok, cuando tú decías a Claudia no se le ve natural, es porque el propio medio necesita una forma de expresión específica que si no sabes apropiarte de ella, te vas a encontrar como ajeno en esos espacios, como impostado, como falso, etcétera. Por otro lado, también va a permitir cierto tipo de mensajes, es decir, en un TikTok difícilmente, o en Twitter, lo que comentábamos la semana pasada de ciertos medios están hechos para pelear, o lo que en corto comentábamos Daniela, Ingrid y yo hace, pues creo que ayer, ¿verdad? Sobre cómo es muy fácil tergiversar mensajes que son muy breves porque están hechos así en Twitter, y entonces la gente de 3 líneas entiende lo que quiere, interpreta lo que quiere y se le echa encima a otro. Bueno, el propio medio está estructurando cierta forma de mensaje. Es decir, no te permite una amplitud, no te permite explicarte y explayarte con el otro de mira, lo que yo quise decir fue esto, solo que en 3 palabras es difícil, y te fomenta cierta forma de interacción que luego favorece ciertos discursos. También el TikTok, por ejemplo, tiende más como a explotar la parte graciosa, cómico, mágico, musical, ¿no? O sea, porque tiene que ser siempre el que está bailando y el que no sé qué, que en cierto sentido también banaliza cierto tipo de contenidos, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar en cuenta del ex magistrado nos enteramos que le gustaba Taylor Swift, pero difícilmente en el TikTok íbamos a poder saber sobre las resoluciones que presentaba la Suprema Corte, porque son mensajes mucho más complejos que requieren, digamos, como pues eso, otros medios para explayarse, y ese no pareciera ser el lugar para mensajes en donde se complejicen ciertos temas, en donde se genere cierto tipo de reflexión y demás. Bueno, yo creo que Gaby ahí señala algo muy importante, es que si tomamos en serio esa frase célebre de que el medio es el mensaje, esto quiere decir en síntesis de que la plataforma, en este caso TikTok, moldea el mismo contenido, no nada más la forma, sino por la forma que favorece y permite, moldea al mismo contenido de los mensajes. Es decir, que no se puede desprender el uso del tipo de la plataforma que estoy usando, que iría, digamos, un poco en contra de lo que dijiste, que depende del uso, como si fuese, no sé, el clásico ejemplo del cuchillo que puedo usar para matar a alguien o para, no sé. Qué violento. Cortar madera para hacer una fogata y alimentar a mi familia, o sea, para dar un ejemplo. Y más bien, ella en un audio posterior va a dar el ejemplo de que TikTok se asemeja más a una especie, como ejemplo, de pistola. Es decir, una pistola está hecha ya a la hora de construirla con la idea de afectar a otra persona o ser vivo. Es decir, de ser usada para amenazar, matar, adiestrar, lo que sea. Entonces ya en la construcción de esa herramienta hay algo que limita luego el uso de la herramienta. Porque claro, tú me podrás decir, puedo usarla no para matar, pero ya en la construcción misma la idea está integrada de que está pensada para que tú mates o afectes a otro ser vivo. Y entonces la analogía con TikTok, es decir, si lo vemos así, la misma plataforma fomenta que los mensajes profundos no entren y que entonces los sujetos estén en un, yo le llamaría, constante estado de dispersión, y por eso
yo no tengo TikTok, pero cuando hablo con gente que sí dice, pues a veces pasan 3 horas en TikTok y ni siquiera se dan cuenta que son 3 horas, sino como el algoritmo que alimenta que todos los 10 segundos tengas un nuevo estímulo, alimenta que tú te pierdas en la plataforma, pero precisamente eso es lo que fomenta la plataforma. En cambio, si nos imaginamos que fuese un lugar donde también cabe un podcast de hora y media, ya la estructura de la plataforma sería otra. Entonces, yo creo que ella tiene ahí un buen punto de que no depende del uso individual, sino hay algo estructural que fomenta que sea algo absolutamente banal. Sí, no, yo creo que incluso con la pregunta que yo lanzaba, podríamos adaptarla a lo que tú estás diciendo, ¿no? En efecto, la plataforma, el diseño de la plataforma, justo orilla a ese uso, a ese tipo de uso, ¿no? Yo, por ejemplo, mencionaría algo. O sea, cuando dices el mensaje es la forma, ¿no? El contenido es más bien... el contenido ya está moldeado, determinado por cómo se comunica. Pues yo diría, bueno, sin embargo, en TikTok, en cualquier plataforma, sí está la posibilidad de dar relevancia al mensaje, al contenido. Y, por ejemplo, a través de dar relevancia a ese contenido, también es posible señalar hacia algo que está fuera de la propia plataforma, a otros productos culturales, ¿no? A la literatura, a la historia, ¿no? Sí es posible y me parece que sucede además, ¿no? No estoy diciendo que sea ese de verdad parte del diseño, pues no llamarlo principal, pero sí podríamos llamarlo pues sí, el diseño original de la plataforma, ¿no? La plataforma sí está diseñada para solo remitirte a la propia plataforma, ¿no? Uh-huh. Y que creo que eso también es algo muy propio de ya no solo de las plataformas, sino de la tecnología, ¿no? Es justo traducir la experiencia al uso de la propia tecnología, ¿no? Pero bueno, la posibilidad existe, ¿no? Ahora, creo que yo volvería, digamos, a ver cómo esto determina la política o el escenario político, ¿no? Ver que, en efecto, las redes generan o absorben, digamos, el escenario político, ¿no? Pareciera que ya no, fuera de eso, ya no hay política, ¿no? Sí, que ahorita vamos al siguiente audio de Diana, que trata de contestar eso usando ejemplos de supuestamente un uso emancipatorio en años recientes de los nuevos medios de comunicación, entre ellos TikTok, pero también sobre todo Facebook e Instagram. Vamos a escucharla. O sea, a mí me parece que también encontramos ejemplos donde estas redes se han utilizado, como ya también lo decía un poco Dani, en favor de la movilización y de las resistencias, ¿no? O sea, ella hablaba de la famosa primavera árabe como uno de los primeros ejemplos, pero también sucedió en todas las movilizaciones en Estados Unidos en relación a George Floyd, ¿no? Al asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter, ¿no? O sea, que también se movió muchísimo en TikTok y por supuesto en Twitter, ¿no? O Bernie Sanders también tiene su Twitter, ¿no? Y su TikTok. Entonces son figuras que muestran que esto también tiene otros usos. Sin embargo, la pregunta, Tere, o un poco que pudieras a lo mejor tú por ahí ilustrarnos, ¿qué opinas? Digamos, son recursos ineludibles, o sea, ya no hay salida, ¿no? Ya están ahí dispuestos. Benjamin diría, son una moneda lanzada al aire, la izquierda también los ha usado, pero ¿tú qué opinas? Digamos, ¿empobrece el discurso de la izquierda? La izquierda puede, y sobre todo particularmente la izquierda electoral, ¿no? Seamos francas. Es decir, es a la izquierda electoral a la que le resulta de más necesidad apropiarse de estos recursos y tener su community manager que les lleve en las redes sociales sin faltas de ortografía, por ejemplo, ¿no? Uno de esos le hace falta a Fox desde hace un montón de tiempo, pero para la izquierda, ¿tú cómo lo ves, Tere? Y bueno, tratando de pensar lo que dijo Diana, yo creo que los ejemplos que dio, desde mi lectura por lo menos, sí sirven para fortalecer el argumento de que difícilmente
nos podemos apoyar en esos medios para impulsar cambios estructurales, porque mencionó la primavera árabe, luego el movimiento Black Lives Matter de 2020 más o menos, cuando mata un policía gringo blanco al estudiante, creo, o trabajador George Floyd, y se arma un escándalo en todo el mundo con justificación, porque sí se nota que es un crimen, por lo menos de odio, si no es que peor que eso, pero en los últimos meses se dispersó otra vez. Es decir, que ya en la lógica y en la primavera árabe, si ahorita vemos en los países que se suscitó eso, el avance democrático es mínimo, si no es que hasta en varios países ha habido una especie de regresión democrática, o sea, que están peor que antes de las protestas. Entonces, yo creo que ahí podríamos leerlo de tal forma para que podamos decir las protestas responden a la lógica efímera, es decir, muy emocionalizadas. Surgen muy de repente, con gran fuerza, que todo mundo se mete a Twitter, se mete a TikTok y pone like, apoyo, estoy con ustedes, marchan y millones en la calle, se toman imágenes, videos, pero de la misma manera rápida que surgen, se desvanecen también. Y no hay de plano ya, digamos, cuando llegan a tener la influencia política, por lo menos teóricamente, y les preguntan quizás en una reunión, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuáles son los cambios políticos? Ya no llegan al grado de politización necesaria para de veras impulsar cambios estructurales, sino que se va disipando y se va a reactivar hasta que pase otra vez algo similar o peor que eso. Pero digamos, surgen entonces como hongos de la tierra, pero al mismo tiempo también mueren otra vez rápido y no hay algo constante como, por ejemplo, y ya con eso te doy la palabra para que veas que soy justo, como lo de López Obrador. Porque a mí no me gusta y hemos tenido muchas críticas, pero lo que él construyó durante casi 20 años, esa plataforma fue una y otra vez lo mismo durante años, recorría la República y hablaba y acusaba y escribía y repetía, pero digamos fue un trabajo más o menos arduo de territorio, no de redes, que no responde a la lógica de TikTok y me parece que por eso sí dejó huella ya realmente en la política estructural, que no me gusta, insisto, pero que sí es otra forma y sí tiene un impacto mucho más longevo, digamos, que lo incipiente, sí, y lo efímero que vemos en TikTok y que creo que sí surgen en cierto tipo de movilizaciones. Sí, y bueno, yo ahí espero no salirme del tema, pero de repente creo que cuando te escuchaba ahorita, había veces ciertas cosas que tú dijiste que para mí me hacen reforzar la idea de que las redes están moldeando el escenario político, exacto, ¿no? Esta cuestión de, bueno, pues el tema que parece lo más fundamental del mundo, temas como racismo, demás, a través de lo que sucedió con George Floyd y todo esto, pues sí, parecía que el siguiente tema relevante lo va a reemplazar así de fácil como uno da swipe a las imágenes de TikTok, ¿no? O los videos, ¿no? O de Instagram, ¿no? Pareciera que ese es entonces ahí diríamos, bueno, las redes se están imponiendo, el formato de las redes se está imponiendo en cómo vivimos la realidad colectiva. Pero creo que también habría que decirlo, no necesariamente lo contrario, pero sí ver qué tanto esto ya responde a una tendencia de lo colectivo en general, ¿no? De cómo realmente los movimientos políticos, los más sólidos, estables, duraderos de la historia, de todos modos también, a pesar de que se estiraron y llegaron a cierta madurez, ¿no? Y después a un ocaso, ver cómo esos movimientos también dependían de una mera adherencia de las masas, de los grandes, digamos, de las grandes poblaciones, una mera adherencia, un mero sentirse representado por, y no necesariamente un afán de dar, pues, ¿cómo podemos decirlo? Como un escenario, un micrófono a los individuos, ¿no? Siempre ha sido nada más de irnos adheriendo. La vida pública en general, haya redes, no haya redes, haya medios de comunicación, o bueno, más bien, siempre va a haber medios de comunicación, pero sin importar cuáles sean,
siempre se va a tratar solo de adherirnos a mensajes simples representados en personalidades, ¿no? Entonces yo ahí diría, bueno, eso pues te digo, no importa qué tipo de medios de comunicación tengamos, eso siempre va a pasar, ¿no? Ahora, sí es cierto que en esta época el escenario público se parece al de las redes, ¿no? Sí, y creo que puede siempre estar peor. O sea, puede que tengas un punto, pero creo que hasta extraño un poco el tiempo de los grandes medios de comunicación de los 60s, 70s, que si bien eran monopolios privados y el enemigo era claro, por lo menos la gente no se perdía en bailes de TikTok. O sea, creo que ahí sí el pesimismo cultural es justificado. Y ahorita vamos a un audio de Tere en el que yo comparto, explica cómo entonces en política, que más o menos es de lo que hemos hablado tú y yo hoy, marketing, que ya no realmente es política, sino ya estamos hablando simplemente de campañas de marketing y los políticos más bien son la marca que se trata de publicitar y tener éxito. Es decir, estamos ya mucho más cerca de un producto absolutamente enajenado y cosificado y muy lejos de política. Como dos usos, ¿no? Uno tiene que ver absolutamente la política hecha marketing, ¿no? Es decir, tenemos todo un crisol de usos de redes sociales que tienen que ver con un diseño de producto, ¿no? Las opciones políticas como algo que está sujeto al diseño de producto, como se diseña un labial o se diseña un anticonceptivo para su venta o se diseña la estrategia de comunicación de una nueva cadena de comida rápida, pues se diseñan productos para el consumo político, ¿no? Y creo en ese sentido que pues esta nueva política ha cambiado incluso los oficios asociados a la comunicación política. Nuestros políticos ya no tienen diseño de imagen estrictamente, sino tienen su community manager, ¿no? Y antes de que digas algo, el siguiente audio en el que ella justifica su propio uso del TikTok con sus hijitos. Realmente TikTok están refundando cierto modo de humor político, crítico. Una especie como de caricatura política tiktokera, ¿no? Y me recuerdo ahorita de una cosa que mi algoritmo de TikTok, yo tengo TikTok porque pues lo veo con mis hijos, mi algoritmo de TikTok tienen como 3 grandes cosas, ¿no? Recetas, que es un gran recetario TikTok, porque de verdad te explican rápidamente cómo hacer cosas maravillosas. Recetas, cosas de youtubers y tiktokers que mis hijos ven y que los hacen querer comprar ciertos chocolates y ciertas ramens y ciertos cereales y ciertos no sé qué. Y por último, lo que mi hijo menor y yo le llamamos videos cagados, o sea, videos que te mueres de la risa. Y uno de esos videos cagados, algunos pueden ser de gente cayéndose, ¿no? Así es tu humor más tonto y absolutamente vacío, de gente pegándose y cayéndose y resbalándose. Y otros son como estas cancioncitas que se vuelven virales y que la gente le pone distintos contenidos en video. Y no sé si han visto uno que se llama Mi Primera Chamba, que ridiculiza a personas que les va muy mal en su primer día de trabajo, o sea, que te dejaron cargar la olla de frijoles y se te cayó la olla de frijoles sobre el comensal, y hay uno muy bueno sobre Peña Nieto, que compila todas las imágenes de Peña Nieto cagándola, o sea, con el corazón todo mal hecho, o el día que se quedó ahí con la mano extendida y los otros presidentes y primeros ministros ya estaban por allá, o se caía, o le iba a tomar una selfie a una niña y le tira y le rompe el celular, y es muy chistoso, ¿no? Entonces sí creo que hay como cierto uso de humor político hecho con mucho ingenio, que de alguna manera, como la grandísima tradición de caricatura política en México, politiza en clave crítica, ¿no? Entonces... No, Tere, no, precisamente no. O sea, yo no entiendo cómo se atreve. Primero, por lo menos fue honesta y nos dice que seguramente también entra en el promedio de uso de TikTok con sus hijos, que no entiendo por qué lo tuvo que combinar con sus hijos, porque ella bien podría decir, mis hijos están ahí, yo no, a veces me enseñan algo, pero bueno, más allá de eso, cuando dice que tiene humor cagado y crítico, ¿en qué parte está lo crítico
burlarse de superficialidades de Peña Nieto, de que no le salió bien el corazón, de que no le dieron la mano como esperaba, de que se confundió cuando dijo que 5 minutos no, menos 10, ese tipo de frases que son lapsus que también lo hacen mucho con Joe Biden, que ya está viejito, entonces a veces se le va la onda, a veces se va tropezando, pero digamos, toda esa burla responde más a un uso de la derecha en redes que personaliza lo político y que otra vez cae en la misma lógica de decir que lo que se trata es que nos están gobernando buenas o malas personas, o digamos tontos y no tontos. Y entonces yo veo ahí nada político, sino absolutamente despolitizante, y que ella diga que ese tipo de humor es cagado y crítico, me parece un insulto, y la única forma que yo me lo puedo explicar es que ella de alguna forma ya haya caído como en esa burbuja, que el siguiente audio es sobre eso, de que ya en sus redes nada más es una caja de resonancia que le afirma todo el tiempo lo que ella ya cree, sabe. Ella se asume obviamente del lado correcto porque es feminista, decolonial, progresista, simpatizante de Morena, es decir, a la izquierda y abajo su especialidad son los zapatistas, es decir, que junta con todos los estereotipos para ubicarse siempre en la parte de los subalternos, y entonces ella piensa que si las personas ven un video cagado de cosas en las que las cagó Peña Nieto, van a decir, no manches, o sea, sí voy a votar entonces por la izquierda. O sea, yo no sé cómo ella se imagina, o tú te imaginas, yo te pregunto a alguien que quizás no está tan politizado, que ve ese video de Peña Nieto haciendo esas cosas, se va a reír seguramente y luego va a decir, no manches, o sea, el PRI, el PAN sí nos ha hecho mucho daño, ahora voto por un partido de emancipación o progresista. O sea, yo no sé cómo se imagina que la gente pueda asumir eso como una crítica que la lleve a una especie de acción, aunque sea en la maldita urna en las elecciones. Yo no veo eso, sino simplemente es algo de consumo para que luego yo te platique, ¿ya viste las mamadas de Peña Nieto? Estuvo muy cagado, y eso no cambie en nada mi actuar político. Sí, no creo que sea... Digo, yo sinceramente sí celebro mucho esos videos. ¿Celebras esos videos? Sí, claro, ¿no? Sí me gustan, los disfruto, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que son parte de esta idea de política que tenemos, que es un culto a la personalidad, ¿no? Como esta célebre frase de una canción. Y no sale de ahí, ¿no? Efectivamente, creo que si uno tiene conciencia de que eso no es opinión política, no tiene un valor pues para generar una especie de criterio sobre los políticos, ¿no? Efectivamente no es así. Y solo suma a cómo solemos pensar en la política, ¿no? Que nada más es la personalidad de ciertos actores, ¿no? Y la inteligencia o falta de ella de ellos, de esos mismos actores, ¿no? Y eso pues es la puntita del iceberg, digamos, ¿no? Es lo menos importante. Sí, yo creo que esto sería más bien irrelevante, ¿no? Yo creo, por otro lado, que estarías en un error si dijeras que el humor es una cosa intrascendente para apropiarse de la política o de cualquier forma de conocimiento o de o de fenómeno de la realidad. Me parece que el humor sí sería algo que sirve para clarificar varios contextos de la realidad, o más bien todos, ¿no? Ahora, también ahí hay niveles, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero no ese tipo de humor, porque este humor simplemente emocionaliza, es decir, solo afecta a las personas en ese nivel emocional, muestra imágenes rápidas y agitadas, y por supuesto, por eso tiene éxito, es decir, le llega a la gente a ese nivel, porque no requiere ni la más mínima interacción reflexiva con lo que estoy viendo. Ya ni pido que sea algo que tengas que pensar media hora, 1 hora, sino en lo más mínimo. Y entonces, la crítica, que ella le llamó que eso es crítico, es todo lo contrario. O sea, la crítica implica que no pueda ser inmediata, afectiva, emocional, sino requiere un distanciamiento, una pausa, una mesura, si le quieres llamar así. Que esa en TikTok
No, yo no veo que la pueda haber. Es decir, lo veo absolutamente estructuralmente imposible y por ende a mí me ofendió que le llame crítica a eso, porque creo que la palabra crítica se ha banalizado. O sea, cuando Obrador, por ejemplo, dice que los conservadores son traidores a México, eso no es una crítica. Eso es difamar, eso es demagogia, como le quieras llamar, pero eso no es crítica. Crítica quiere decir que tú desmenuzas un tema, muestras su funcionamiento, sus vaivenes, su contradicción lógica, como le quieras llamar. Eso es una crítica. Y esa crítica en TikTok, otra vez, por la estructura, por cómo funciona a nivel emocional y afectivo, no la puede haber. Entonces, eso es lo que a mí me ofendió, de que un video de Peña Nieto cagándola, eso para mí no es crítica, sino, como tú dices, se queda en lo emocional y uno puede disfrutar, que yo ni siquiera sé por qué la gente lo disfruta, porque nos podremos burlar. Es que es un robot. No, pero es que yo digo, te puedes burlar mucho de él, pero vive como rey en Madrid, pasó todas las reformas estructurales en su sexenio, es decir, que bajo sus términos fue un presidente muy exitoso, que afectó a la gente no empresarios en México, que no somos dueños del capital, sí. Y que entonces esa burla me parece más un reflejo de impotencia política, de decir, bueno, ya me robó, ya se impuso, ya me jodió, pero por lo menos en TikTok voy a disfrutar de un minuto de cosas en las que la cagó y me siento bien después. O sea, me parece hasta un reflejo de impotencia política, más que de crítica. Sí, que yo creo que ahí sí te estás pasando por alto pues ciertas cosas que yo creo que en las redes terminan siendo accidentales, ¿no? Sí, es totalmente accidental. Yo creo que no es que haya un genio creativo atrás de muchas de estas cosas, pero sí como ciertas tendencias, ¿no? Estos videos de mi primera chamba, como pertenecen a un contexto, están saliendo videos a los cuales cuando la gente se adhiere a esas tendencias, los reinterpreta. Sí hay un proceso de interpretación de ese tipo de cosas. Sí, básico, lo más básico que quieras. No, ahí sí no. La gente se identifica con lo que está viendo, nada más. Identificarse con eso tiene cierta... digamos, tampoco es que nos estemos dividiendo a la gente aquí a través del uso de redes entre pendejos y no pendejos. Yo creo que no. Yo creo que ahí sí te equivocarías. Eso es maniqueo, pero... Ahora... pero a ver, ¿hay algo más que identificarse con lo que estoy viendo? ¿Hay algo más que eso o nada más es eso? Yo creo que sí. O sea, en el momento en que haya una cierta apropiación de algo, sí hay cierta... por básica que sea, hay cierta comprensión de la realidad, me parece. O sea, sí lo hay, ¿no? Y bueno, ahora, una cosa sí, yo lo que sí estaría muy de acuerdo contigo es por qué tiene que llamarse eso crítica. Eso sí estoy de acuerdo. Y por qué tiene que estar en un programa de análisis político. Sí me parece que hay veces que sí llevamos las cosas a contextos que no les pertenecen, aunque en el intercambio humorístico de puras tendencias, sí le encuentro algo de valor en que una cosa se saque de un contexto y se lleve a otro que uno no se le hubiera ocurrido y que uno descubre que tiene sentido llevarlo a ese contexto. Eso a mí me parece, en el diálogo público entre personas, me parece muy valioso. Aunque sí, en efecto, para hablar sobre política en un sentido un poco más, pues sí, en ese nivel crítico que descompone el discurso y ve si ese discurso tiene como algo que a nosotros nos gustó en Milei, que tiene definiciones, que tiene conceptos, eso efectivamente no está pasando ahí. Sí podría ser, yo creo que el humor sí es capaz de llevarnos a ese nivel, pero no ese humor. Estoy de acuerdo contigo. Y el que domina es ese humor, porque de Calderón, cuando se burlan de él, en 8 de 10 casos es porque era un borracho. Un pedote, sí. Yo digo, y creo que ni siquiera es cierto, pero incluso siendo cierto, ¿qué me importa eso? Es lo de menos. Es la crítica 1000 en el orden de importancia que yo le tendría a Felipe Calderón y a su gobierno. Pero se queda en eso. Porque yo siento que precisamente porque puede llegar fácil a un nivel emocional. Y aunque tú no sepas nada de política, eso sí te puede llegar y digo, no manches, era un borracho, pues qué mal estuvo eso. Pero por eso yo creo que eso sí es importante. Bueno, va el último audio para hoy, que es de Gaby, que toca algo muy importante,
para rematar el debate que tuvimos de qué tanto entonces deberíamos de hablar de la responsabilidad individual en el uso, o si más debemos de cambiar la mirada y decir que no importa tanto si tenemos cierta ética en redes, que también es un tema que está muy de moda, sino que debe de haber, por lo menos en teoría, cambios estructurales y no trasladar todo el peso de la responsabilidad a nosotros y que dependa de nuestro uso la influencia de este tipo de redes. De antes, que son espacios que tienen que ocuparse, pero siempre desde cierta postura crítica y cierto escepticismo. No podemos olvidar en el uso de las tecnologías, las desigualdades que genera, ¿no? Aunque haya millones ya usándolo, lo usan también de manera muy desigual, porque hay gente que sí tiene internet en su casa, hay gente que nada más puede acceder desde ciertos lugares, etcétera. Y otro tiene que ver, y en eso insistiría, para que no recarguemos en los individuos la cuestión ética del uso, sino que pensemos cómo están configuradas esas tecnologías. Hay un texto, y hablando de las recomendaciones de un filósofo venezolano, Ernesto Maiz Vallenilla, que habla sobre las cuestiones de la tecnología y la metatécnica, y se plantea una pregunta de si a la tecnología se le pueden hacer juicios éticos. Y todo el mundo le diría que no, ¿no? O sea, que depende del uso, que no está en sí mismo, ¿no? Sino quien lo usa es la cuestión ética. Y él pone un ejemplo muy claro. Bueno, una pistola, por ejemplo, hay ahí un juicio ético que se le puede hacer, porque el uso, aunque bien pueda servir a alguien para defenderse y salvar una vida, está pensado específicamente para matar, ¿no? Entonces, bueno, sin ponernos apocalípticos sobre el tema, no dejemos de ver cómo están configuradas estas redes. Por otro lado, otro tema que yo quisiera plantear también, cuando dicen del uso emancipatorio de las redes y este otro uso configurado por quienes son los dueños del juguete, ¿no? No lo pensemos que es 50-50, porque no lo es. Yo creo que los usos emancipatorios son las salvedades de estas redes. Bueno, como ya anticipé hace algunos minutos, el ejemplo de la pistola, es decir, que en este caso ya la idea de construir algo afecta luego el uso posible del producto y por lo tanto sí se le puede hacer un juicio ético a la estructura, o si se le quiere llamar a una herramienta, y en este caso TikTok, que leí una entrevista con el creador chino, que de hecho ya no es el dueño porque la vendió hace ya algunos años, o no tanto, hace quizás año y medio, y que ellos, a la hora de elaborar la plataforma, estaban pensando en todo lo contrario que un uso emancipatorio. Aún así, obviamente, como dice Gaby, puede haber ciertos restos que siempre hay y que se pueden aprovechar, o si quieres empujar, hacia una dirección no intencionada por la construcción estructural de la herramienta, en este caso TikTok, Instagram o Facebook. Sin embargo, yo creo que eso es mínimo. O sea, más bien deberíamos de hablar y nada más te lo pongo como ejemplo de imaginación, yo creo que estaríamos más enfocados de alguna forma en temas importantes si hubiese una prohibición de uso de redes por parte de los políticos. Yo creo que les ayudaría otra vez. ¿Prohibírselo a ellos? A ellos, exactamente. No de ellos hacia la gente. Sí, perdón, quizás lo expresé de forma equivocada. O sea, que los políticos tengan prohibido el uso de este tipo de redes. Quizás a partir de que seas, no sé, regidor, diputado local, alcalde, ese nivel, porque me parece que si de por sí ya antes era un nivel muy pobre y teníamos miles de problemas y se hablaba de todo menos lo importante, yo creo que ahorita avanzamos kilómetros en la peor dirección posible y otra vez nada más me imagino que si no tuviesen la posibilidad de banalizar absolutamente todo a través del uso de este tipo de redes, yo creo que estarían obligados por default de por lo menos enfocarse en ciertas cosas que tengan cierta relevancia política. No veo otro camino. Entonces, o la otra opción es que Gaby también dijo esto, que es un audio que no traje, es qué tan difícil sería imaginarnos redes de comunicación que no sean con dueños privados
y que por ende podrían construirse estructuralmente de otra forma que fomenten otro tipo de intersubjetividad, de comunicación entre personas y que no estén hechas para banalizar, para pelear y para tergiversar todo y que se alimenten de eso. Pero yo creo que eso es aún más utópico porque sería como imaginarnos un servidor de internet público, una red como Facebook, pero pública, con dueños del Estado, y luego el problema sería, bueno, ¿quién lo censura, quién lo administra? Pero yo creo que sí tendríamos que discutir cómo podemos alejar a la política y los políticos de este tipo de redes, y eso nos acercaría más a posibilidades de repolitizar cosas importantes, porque creo que entre más nos metemos a ese túnel, menos vamos a ver y más perdidos vamos a estar. Pero es que no, yo creo que eso, ahí estaríamos cometiendo el mismo error. O sea, pensando que esa es la vía, estaríamos cometiendo el mismo error. O sea, pensando que realmente el contexto y el escenario político depende de esas personas, depende de personas en particular, ¿no? Cuando de una manera muy pasiva, lo que sucede en redes, pues son tendencias de la colectividad, ¿no? No son nada más como la dominación de ciertas voluntades, me parece, ¿no? Sí, la dominación en el sentido que la relevancia viene, o sea, se le concede relevancia solo a ciertas personas, pero pues de que esa propia relevancia es una manifestación de la colectividad, eso también me parece indudable. Entonces me parece que ahí es donde cuando se piensa, a ver, esto tiene una dimensión ética, la tecnología y el uso de la tecnología tiene una dimensión ética. Claro que sí, yo creo que todo lo humano tiene una dimensión ética, ¿no? Ese es un nivel de análisis muy superficial, ¿no? Ahora, es una ética que funciona en un sentido moral acerca de lo que es bueno o malo para quién, para ciertos individuos, para una colectividad. Uno diría, bueno, pues para una colectividad, ¿no? Y ahí nos diríamos, ¿cuándo la humanidad, cuándo las civilizaciones realmente han tenido ese telos, ¿no? De verdad un bien para la colectividad? Yo diría que no, ¿no? Que la historia, por ejemplo, en un nivel de análisis se lleve, por ejemplo, a los cambios de poder de ciertos imperios, ciertas repúblicas, pues es prueba de que la humanidad como colectividad nunca ha ido hacia el beneficio justo de la colectividad, ¿no? Entonces, pues me parece que exigirlo eso a las redes es realmente estéril, ¿no? Las redes no van a dar de sí ese ideal de humanidad. No, por eso hay que sacarnos o salirse de esas redes, porque nada más imagínate, un ejemplo histórico, la campaña de Cárdenas del 88, los enemigos del jefe Diego, Carlos Salinas Seguro también. Pues. Seguro también ya, pero Carlos Salinas, el jefe Diego, el régimen y digamos el trabajo del territorio, luego la fundación del PRT, del PRD, toda esa lucha, imagínate eso en tiempos de hoy. Cuauhtémoc bailando, cantando, tocando la guitarra. No se podría. Es decir, de alguna forma creo que estamos privados de siquiera imaginarnos así mínimamente procesos idealizados, obviamente, como el 88 o hasta el 2006, ni siquiera. Entonces, sin que eso haya sido por el bien de la humanidad o el bien de la colectividad, yo jamás diría eso, pero por lo menos había, digamos, cierta posibilidad de emancipaciones, por lo menos de pequeñas cosas, de un poco más de democracia, de un poco más de política. Y ahora eso lo veo como completamente cerrado, porque cuando yo me imagino que la mayoría de la generación más joven se informa políticamente, entre comillas, en TikTok, no, bueno, pues entonces ya mejor cerramos el changarro. O sea, entonces de veras cerramos el changarro, porque no, ahí sí veo una atrofia absoluta de cualquier tipo de posibilidad de política meramente crítica y que vaya, si quieres, en sentido de izquierda. Yo ya ni siquiera digo que vaya mucho, pero que sea un poco de crítica. O sea, ahí veo la banalidad absoluta o monstruos, entre comillas, como Milei. Para mí es lo único que hay ahí. Ahí no veo absolutamente nada. Entonces, obviamente también tienes un punto, y Diana también diría eso. Bueno, lo que yo planteo es anacrónico y nunca va a pasar. Estoy de acuerdo. Pero entonces yo pregunto, si eso no se puede, lo que yo planteo, que yo podría aceptar ese argumento, pues entonces, ¿cuál es la salida? Porque no la veo. O sea, no la veo.
Sí, es que bueno, creo que hace rato hablábamos de esta cuestión, qué tanto hay que revisar el tema de redes desde la perspectiva de que las redes están moldeando el escenario público. Y sin embargo yo diría es que eso no lo podemos ver sin el otro ángulo, que tanto el escenario público ya tiene ciertos elementos de por sí, que Sí, bueno, que hacen también que las redes ya nada más sean un ejemplo más de cómo el ser humano como colectividad se proyecta en los escenarios compartidos, ¿no? Yo diría, están las dos cosas, ¿no? Las redes sociales son una versión de cómo la colectividad se maneja para comunicarse cosas, ¿no? Y para debatir y ver y decidir qué es lo mejor, ¿no? Es decir, como colectividad no damos más que eso, ¿no? Y yo, por ejemplo, te invitaría, o sea, te preguntaría, ¿has escuchado la opinión política de alguien, de un cardenista, por ejemplo, de alguien que se asumía como cardenista en ese tiempo? Pues tampoco va más allá, no llega a una profundidad y a un análisis tan crítico como esperaríamos realmente, ¿no? Entonces, yo te diría, pues nunca ha sido mejor, o sea, no estamos en el peor escenario, ¿no? Yo creo que sí, porque por lo menos, nos guste o no, tenía que ir a una manifestación de Cárdenas, tenía que escucharlo, no sé, una hora, hora y media, y comparado con lo que hay hoy, eso era el paraíso. O sea, porque ya ni siquiera habría eso. Sino ahora ya su comunicación sería con el equipo de marketing, a ver, hacemos TikToks, baila, haz esto, y con base en eso, la gente entonces diría, yo soy cardenista porque vi en TikTok y me cayó bien. Estoy un poco exagerando, pero por lo menos antes tenías que participar con tu cuerpo, literalmente con tu cuerpo, físicamente, para asumirte como parte de algo. Ahora ya no, ni siquiera eso. Yo creo que es peor. Y recuerdo un poco que de lo que se trataba en ese tiempo era de ponerle a tu carro la mayor cantidad de pósters que se pudiera. O sea, también llegábamos a niveles muy, muy básicos. O sea, realmente no... Yo realmente creo que como colectividad nunca pasamos de ahí. O sea... Sí, eso yo también. te diría, los ideales revolucionarios, los ideales independentistas también son eso. También son llevar las cosas a un nivel muy básico, muy, muy básico. Como colectividad no podemos más allá de eso, me parece, ¿no? Ahora, ojalá salga una generación de individuos que nos prueben lo contrario, ¿no? Esperemos que sí. De mi parte sería todo. Yo sí te quería preguntar algo antes, porque hace rato tú hablabas sobre el caso de AMLO como una especie quizá de, o si entendí bien, de contraejemplo, ¿no? De un movimiento político que sí necesitó de lo territorial, de la presencia para gestarse, para mantenerse, para llegar a lo que, bueno, me parece que ahí sigue, ¿no? Uh-huh. ¿Tú dirías que sí, de verdad es un contraejemplo de la política actual? O sea, es un caso raro y un caso que además se opone, porque, bueno, me parece que sí, las mañaneras son este bastión, ¿no? Contra el escenario público como lo quieren manejar otras tendencias, ¿no? Ahora diríamos que, sin embargo, de todos modos lo que se disputa es lo mismo, nada más es la adherencia de las personas, ¿no? No es la emancipación. Creo que estaría bien si pensamos en este programa que estamos haciendo hoy como podríamos poner esos dos polos, ¿no? En función de las redes, la cuestión de la adherencia y la emancipación, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero yo sí diría que no sé si el contraejemplo, porque tampoco lo es, porque tampoco veo emancipación, sino también hay... No, yo diría que no, justamente si el caso de AMLO es un contraejemplo, es porque, sin embargo, está en una igualdad de términos con quizá la política en redes. Para mí no. Para mí no es... Ajá. Porque ahí entro, y se ve, de hecho, creo, porque a lo único que puede llegar Sheinbaum, por lo menos hasta hoy, por su campaña que pulula en todas las redes, es que yo soy AMLO 2.0. Eso es básicamente su mensaje. Yo soy lo mismo, con los matices quizás que seguramente hay, pero básicamente es profundizar la llamada cuarta T. Uh-huh. Y entonces, lo que no sería posible en una campaña enfocándose en redes es construir la plataforma que, nos guste o no,
de dominación a través de ciertos lugares comunes, sin duda, pero que existe, de López Obrador, que construyó durante 15, 20 años. Y luego él usó las redes sociales primarias, sobre todo Facebook, subiendo videos de varios minutos en los que por lo menos no bailaba, no cantaba, no cocinaba, no hacía cosas ridículas, sino estaba, no sé, en un lugar y explicaba que este es un lugar histórico por tal cosa y está muy bonito, y al final decía viva México. Que obviamente eso tampoco es mucho, pero yo insisto, si comparamos eso con Samuel García y su esposa, yo creo que aún así estamos hablando de un uso abismalmente, no sé si opuesto, pero por lo menos no tan banalizado y no tan enfocado en lo absolutamente superficial y apolítico, sino es una forma de politización que mantiene a la gente con lazos afectivos únicamente. Eso sí sería algo que se le tiene que criticar y lo hemos hecho aquí. Sí, es que eso es lo que yo diría, están en el mismo plano. O sea, realmente no es que el caso de López Obrador aspire a más que a lograr la adherencia de la gente. Pero yo no creo que estén en el mismo plano, porque el plano de TikTok quiere decir que puedes cambiar en un segundo. Puedes que quizás la tendencia te llevó a simpatizar con Ebrard una semana, la siguiente con Samuel García y la siguiente con Xochitl. Sí. Estoy un poco exagerando. Sin embargo, y tú y yo lo sabemos muy bien por casos en nuestro entorno, los obradoristas o las obradoristas no se van a cambiar por un video de TikTok que vieron, sino hay ya algo mucho más fuerte. Se consolida su adherencia. Hasta se consolida, exacto. Entonces, esa consolidación creo que se creó fuera de redes. Sí. Que se fortalece y todo con redes, puede ser. Seguramente sí, pero esos lazos me parece que son mucho menos efímeros que los construidos por redes. El contraejemplo para fortalecer mi punto sería el Bronco. El Bronco, por ejemplo, construyó algo efímero en redes con sus frases y que vamos a cortar manos y todo eso. ¿Y cuánto le duró? Sí, no. Como medio año no se desinfló, exacto, no pasó de chistorete. Y Obrador, con tantas cosas de chistorete que también dice, a pesar de eso, la base sólida no es tan efímera como tal vez a veces hasta a mí me gustaría, porque yo digo, bueno, ya dejen de apoyarlo con tanta tontería. Entonces yo creo que eso sí no es por las redes. Sí, no es por las redes, y justo lo que llama la atención es que sí parece que es un buen contendiente para el fenómeno de redes, ¿no? O sea, parece que, a pesar de que, diríamos, parece que todo el escenario público y político ya se llevó a redes y ya es como que está pasando el efecto de que las redes están moldeando cómo hablamos de política en público. Sin embargo, pareciera que no, si por lo menos en México, no sé en cuántos países podríamos decir lo mismo, hay otro contendiente, digamos, ¿no? Y bueno, lo que uno podría decir, hablando sobre otros contextos, es que cuando hay esas dos tendencias, normalmente surge una tercera, ¿no? Surge algo que toma lo bueno y lo malo de ambas posturas, ¿no? ¿Eso crees que sería una posibilidad? No, yo simplemente mi hipótesis sería que pronto vamos a tener intentos de copiar el éxito de Milei en México. Simplemente, o sea, yo creo que ya estamos en el túnel, en el hoyo, y nos estamos metiendo más y más y más y más y más. Y creo que va a haber un uso tan excesivo de ese tipo de medios hasta que ojalá un día llegue el punto que hasta la propia gente que los consume esté harta y luego ya se estén obligados a hacer otro tipo de cosas. Pero por el momento no veo, porque tienen éxito. O sea, bajo estrictos puntos de marketing, es un éxito. O sea, porque tú tienes tu equipo, ¿cómo le llamaron? El community manager, que te va a decir, sí, tienes 100,000 nuevos followers y en las encuestas te ayudó 5 puntos. Seguimos en la misma. O sea, Xochitl contrató a un propagandista, uno que organiza campañas electorales de España, se me escapa el nombre, y su primer medida fue, métete más a TikTok. Y hace ese tipo de videos donde son challenges, creo que hasta te mandé una, en donde es Messi o Cristiano, Messi, pozole o tacos, pozole, y así. Y eso fue su primer consejo, fue métete más a eso para aumentar tu popularidad y con eso estar mejor en las encuestas. Digo, bueno, y ese tipo de gente no gana 15,000 pesos al mes, como ya te puedes imaginar. Entonces yo creo que eso es el, por lo menos, futuro de los siguientes 5 o 10 años.
Sí, porque eso creo que también es una de las cosas que habrá que seguir en el gobierno, en el virtual gobierno de Sheinbaum, porque, pues bueno, el reto está en que si lo que heredó es una preferencia más que está en otros contextos que no necesariamente es el de las redes. Sin embargo, a ver qué tanto sus adversarios más bien la van a jalar hacia ese campo de batalla que son las redes, que es el mensaje rápido y breve y bueno, y concreto, ¿no? Y qué tanto, pues bueno, no va a contar con las armas que pues López Obrador pues sí ha ejercido pues es que uno diría, bueno, es que sus formulitas así de cuando le preguntan algo en la mañanera y se suelta a hablar sobre el bloque conservador y todo, pues eso son una especie de hashtag, ¿no? Una especie de... pues sí. O sea, él tiene sus hashtags, digamos, ¿no? Y lo suelta y parece que siguen siendo muy... Pero lo curioso es esto que tú dices, lo suelta desde lo vivo, desde la palabra, desde la presencia, ¿no? Eso, pues, eso depende de que exista una figura como él. Si ya no está, si ya no es relevante, el escenario público, quién sabe dónde va a ir a parar, ¿no? Va a estar más difícil, pero Sí. habrá que ver en los siguientes años, pero yo creo que nos esperan meses llenos de TikToks porque ya comienzan casi las campañas a la presidencia y tristemente nos vamos a tener que aguantar y tragar, pues sí, toda esa mierda, si me permiten. Y bueno, sería todo por hoy, ¿verdad? Sí, ya, ahora sí. Sería todo por hoy. Profundizamos un poco sobre temas que hemos criticado aquí. Espero que les haya agradado y nos vemos pronto para la próxima, ¿no? Sí, Gracias, Horacio, y hasta luego. hasta luego.